Ok, bueno, pues vamos a arrancar porque tenemos muy poco tiempo para mucha información y intentemos que de aquí mañana mismo ya podáis utilizar algo, ¿vale? Que sirva bueno, mañana si viene algún bebé, si no, quizás no. Quería agradecer también a la Junta el esfuerzo de reunir este evento y a todos vosotros por participar y apoyarlo. Me gustaría saber cuántos de vosotros tratáis o trabajáis con bebés o niños pequeños. Vale, ¿y cuántos les gustaría trabajar con bebés o niños pequeños? ¿Quién no quiere trabajar con bebés ni niños pequeños? Hay alguien que no sabe, no contesta, ¿no? Vale. Y los que os gustaría trabajar pero no trabajáis, ¿por qué pensáis que es? ¿Que os hace falta? ¿O cuál es el impedimento? ¿Qué necesitaríais para trabajar con niños o bebés? ¿Habéis levantado unos cuantos la mano? ¿Qué necesitaríais? ¿O por qué no lo hacéis? Si os gusta, ¿por qué no lo hacéis? ¿Falta de seguridad? ¿Vale? ¿Qué más? Porque se comporta distinto de un adulto. Claro, es muy diferente tocar a un adulto que a un niño pequeño, entonces, bueno, eso te da otra inseguridad, ¿no? Luego la inseguridad puede venir de varios sitios, pues estoy acostumbrado a un adulto, pero un niño pequeño me da, no sé exactamente cómo trabajarlo. Cómo tumbas a un niño pequeño durante una hora para hacer polaridad, ¿no? Estas cosas, claro. ¿Qué más? ¿Qué más impedimento? ¿Pueden darme una explicación y explicarte lo que...? Bueno, mejor dicho, no sabemos cómo nos pueden dar explicación, porque sí dan explicación. El tema es que no sabemos cómo es el lenguaje, ¿no? Pero sí que dan explicación. Es lo que vamos a ver un poco ahora. ¿En qué piensas que es un ser bastante perfecto sin bloqueos o piensas de entrada y es algo que a lo mejor no llegas a ofrecer? Ok, vale. No llegas a pensar que realmente puede necesitar y le puede servir de mucho, ¿no? Vale, pues vamos a ver que es justo lo contrario, ¿vale? Que es muy vulnerable y que muchos de los problemas que estamos viendo en niños vienen de cuando no se pueden quejar o no sabemos reconocer la queja y que van evolucionando, se van adaptando y cuando quieres darte cuenta pues tienes alergias, tienes hiperirritabilidad, tienes déficit de atención, tienes problemas inmunes a consecuencia de algo que hubo en un momento y que es muy fácil que lo haya y que nadie pudo remediarlo. Cuanto antes que se cristalice energéticamente ese patrón, en muy pocas sesiones, pocas es 2 o 3, se puede empezar a desbloquear cosas a veces importantes. Otras más crónicas, quizás hace falta más tiempo y lo que también quiero que veáis es en qué casos hay que derivarlo inmediatamente, ¿vale? Entre tener una situación de un niño pequeño pensando que con polaridad o con tus técnicas puedes ayudarlo, es una temeridad, ¿vale? Entonces, ¿en qué casos es seguro que es un red flag, una bandera roja que tienes que decir, no, tengo que derivarlo inmediatamente a este niño porque algo está pasando? O algo que puedo derivar y complementariamente trabajar, ¿no? Se puede también hacer. Vale, pues esa es un poco la idea, presentaros herramientas para que perder esta inseguridad y ver que sí podemos hacer un poquito de ayuda. Claro que es muy diferente la forma de trabajar con niños, muy diferente, pero no tanto, ¿vale? Y vamos a poder ayudar cuanto antes, es decir, yo trabajo con bebés de un día o horas y se puede trabajar. Y problemas que a lo mejor requerían después pues doble pañal o que requerían después algún tipo de fisioterapia porque el cuello no se movía, pues en pocas sesiones empezar a mover el cuello o no tener clic de cadera o cosas así. Si lo coges a tiempo es algo que es posible, ¿vale? La primera parte vamos a ver alrededor del niño también la conexión importante que es la madre. Entonces vamos a hablar un poco también del embarazo, muy poco, pero algo que también podemos ayudar a mujeres embarazadas. ¿Cuándo trabajáis con mujeres embarazadas? Vale. ¿Cuántos no trabajáis con mujeres embarazadas? ¿Hay alguien que diga no trabajo con mujer embarazada? O sea, ¿no trabajáis porque decís que no queréis trabajar o porque no vienen pacientes? Porque no vienen. Pero alguien que diga no, yo no trabajo con mujer embarazada. Ha saludado, pero no ha dicho, ¿no? Vale. No hay alguien que diga no trabajas con mujer embarazada. ¿Nadie? Vale, yo sí.
Yo solo trabajo con pacientes embarazadas que tenga, ya sean pacientes antiguas o que tenga mucha referencia con ellas. Pacientes nuevas que quieran trabajar, en principio, no. ¿Vale? La mujer embarazada es muy delicada, muy delicada. Tanto que yo he tenido casos, y esto me hizo reflexionar sobre ello, en el que estaba tratando a una mujer que estaba embarazada, tenía, pues, está en el 5º mes, una cosa así, venía con su marido, trabajó perineo, cosas muy suaves, y termina la consulta y sube el marido después de la consulta y dice: oye, es que mi mujer se ha tropezado ahí en el escalón, ¿es posible que sea eso por lo que le has hecho? Ya, ojo. O y si pierde el niño, es que estuviste tocando no sé qué puntos, ¿no? Entonces, debido un poco a la cobertura que tenemos aquí en España, en principio es delicado. Yo digo que mi límite es ese, ¿no? Para trabajar con mujeres embarazadas, si han sido pacientes mías, no hay ningún problema. Si son derivadas de pacientes que por favor tal, no hay ningún problema. Pero de entrada a alguien que venga por primera vez, en principio pongo un freno. Evalúo un poco, pero en principio no. Si mandas algo de nutrición, a ver, que es que, claro, pero esto ¿puede afectar al bebé? Claro, si ya tienes esa duda, ya cualquier cosa vas a achacarlo ¿a qué? A lo nuevo, ¿no? Entonces, yo particularmente en caso de mujer embarazada tengo un poco de límite con eso. Sí atiendo mujeres hasta el día antes de dar a luz, no hay ningún problema. El día antes de dar a luz, si tienes una camilla que la puedas modificar, puedes trabajar perfectamente. Pero que tengan confianza en ti y que sepas que no va a haber ese tipo de neurosis, de decir, no, es que esto he perdido el niño por tu culpa, que no sé qué. ¿Ah? O que se ha tropezado, o que tiene un vómito y es por lo nuevo. Y si no es por la mujer, a veces la presión de la familia, que dice, ¿no será el brujo ese que va, que te pone las manos y no sé qué? ¿Ah? Entonces, hay que tener un poquito de precaución mientras que no tengas una cobertura. Bueno, si tenéis un seguro de responsabilidad civil, pero no es suficiente, porque si pasa eso y en un sitio es pequeño, de repente vas a ser muy famoso, ¿vale? Más famoso de tu pueblo en ese momento. Entonces, vamos a ver un poco cómo sí ayudar a esas mujeres embarazadas, que claro que podemos ayudar y bastante, qué cosas se pueden hacer, qué tipo de toques son muy recomendables para ellas, y después entraremos en qué tipo de traumatismo puede haber en los niños y algunas técnicas para poderlo evaluar y tratar. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar, claro, muy por encima de estas técnicas, porque si no nos da, si tengo que demostrar técnica, se me va ya en 2 técnicas todo el tiempo. Así que, bueno, esta es la idea principal, que esto se puede desarrollar sin ningún problema, pero al menos tener una idea y algunas de las cosas que sí pueden ser sencillas y que ya conocéis, que las podamos aplicar. ¿Os va bien así? Muy bien. Vale, inicialmente vamos a ver estas cositas. ¿Por qué el niño necesita ser evaluado con terapia por edad? Es como decíais, yo pensaba que el niño es perfecto, que que todo fluye, la energía fluye. Pues no siempre es así. Muchas veces es así, o sea, muchas veces tienen los niños con un potencial enorme que pueden con todo, pero otras veces no. Y hay veces no es tanto culpa del niño como culpa del entorno que va ligado. ¿Vale? Vamos a ver también lesiones frecuentes en el parto, que son más comunes y que debido a ese tipo de lesión pueden ser más tendente ese niño a ser tratado. Vamos a evaluar pelvis y sacro en los niños, cómo se puede evaluar, y en la mujer embarazada también, de una forma muy sencilla, si requiere un enfoque más en el sacro, en la mujer embarazada por varios motivos que vamos a ver ahora, y en el niño por otros diferentes, ¿no? Entonces, formas muy fáciles de evaluar el sacro, muy visibles y que nos pueden hacer pues, entrar con estas maniobras de sacro. Bueno, palpación, ahora vamos a ver algunas cositas. Los niños son inconscientes de sus restricciones y limitaciones, entonces tendremos que ver cómo podemos evaluar esas limitaciones. No te va a decir, me duele aquí, tengo un problema aquí, sino que hay otras señales que podemos ver para interpretar esto, ¿no? Los vómitos y los cólicos del lactante, a ver con qué podemos estar conectados y qué se puede ayudar. Y hay un porcentaje muy alto de ayuda con polaridad, craneosacral también ayuda bastante para este tipo de problemas. Lo que vamos a dar ahora con el cólico y este tipo de vómitos es una teoría, porque realmente no se ha podido demostrar exactamente por qué mejoran.
Tenemos una especulación, que es la que yo voy a dar y la que se da generalmente, pero no hay ningún estudio científico que diga, pues esto está realmente asociado a que esta maniobra efectivamente resuelve esto por esta vía. La vía que vamos a dar es una hipótesis, ¿vale? Pero yo comentaré, es hipótesis, no es algo, una ley absoluta. Muchos niños tienen tortícolis, bueno, pues podemos ayudar muchísimo en ese tipo porque normalmente son niños que, bueno, pues déjale a ver si va evolucionando o algún tipo de fisioterapia, pero normalmente pueden alargarse muchísimo con un cuello rígido. Esto puede dificultar el mamar, por ejemplo, porque si tiene una posición, un pecho quizás sí, pero el otro no. ¿Qué postura sería ideal para dormir? Que siempre ha habido, ¿no? Pues primero boca arriba, boca abajo, de lado, ahora haciendo el pino y ahora mejor, como qué postura es ideal, pues un argumento que tengamos para los padres, decirle, mira, mejor evitar esta postura. Vamos a ver. Algunos problemas articulares, por ejemplo, tanto en rodilla como en cadera, viendo nuestras cartas, con qué podemos relacionarlo y cómo podemos trabajarlo también. Bueno, esto que hemos dicho, la inestabilidad pélvica, el trabajo perineal en la madre, comprobar la estabilidad también pélvica en la madre, algunos factores que pueden predisponer al parto para poderlo después identificar y tratar, esas causas, la distocia, la dificultad del parto que vamos a ver ahora, y cómo podemos compensar partos con cesárea con una maniobra muy sencilla, ¿vale? Niños con cesárea que no han tenido el estímulo del canal del parto, se puede sustituir ese estímulo para que su cuerpo pueda tenerlo. Y normalmente hace falta una sola maniobra para ello, una. Normalmente se hace como a los 10 días más o menos del parto y es una maniobra tan sencilla que estás liberando y facilitando aquello que no le estimuló en su momento, ¿vale? Así que son unas cuantas cosas para poco tiempo. Entonces, bueno, como siempre, no sé si todos tenéis mi mail, pero por vía de la asociación o lo que sea podéis tenerlo. Cualquier duda, cosa así, pues me lo podéis escribir e intento rápidamente responderos, ¿vale? Luego habrá preguntas también, espero que, bueno, como con Jean y con Pep no ha habido muchas preguntas, pues voy a comerme ese tramo por si acaso, pero bueno, a lo mejor sí hay, no sé. Vale, ¿por qué un niño necesita ser evaluado con terapia de polaridad? Pues esto lo explica un poco también. Entonces, cuando le decimos, ¿has tenido alguna caída? No. Y un adulto, ¿no? Al adulto le preguntas por accidentes, caídas, y dice, no me he caído. O sea, nunca has aprendido a patinar, nunca has aprendido a montar en bicicleta, nunca te has peleado con tus hermanos o tus amigos, nunca te has resbalado en el hielo, en la nieve, nunca te has golpeado la cabeza. O sea, no, nada de eso, porque todo eso son golpes. Se estima que un niño antes de los 5 años ha recibido una media de 5.000 caídas. 5.000. Muchas, pues el patrón energético flexible, potente, pueden compensarla, pero ¿y si no compensa una de esas? A partir de ahí empieza una adaptación, ¿vale? Así que, claro, es muy difícil que los padres te vayan enumerando las 5.000 caídas, ¿no? Muy complicado. Así que damos por sentado que es seguro que ha habido algún tipo de caída en los niños a la hora de poderlo evaluar, ¿vale? El doctor Emerson, el año 99, documenta que el 95% de los nacimientos, en Occidente al menos, pueden estar relacionados con shock y trauma. 95%. ¿Vale? Y está documentado, hay un artículo de él que habla de la referencia de cantidad de algún tipo de trauma, tanto intrauterino como en el parto, como a veces también posparto, ¿no? Por tanto, claro, es un candidato a algún tipo de alteración. También, por la naturaleza del niño, como decíais, tiene también los recursos para poderlo compensar, y muchas veces es así. Partos que son incluso traumáticos, viene con un impulso y una potencia ese niño que es capaz de compensarlo sin ningún problema. Y cuando evalúas no hay nada, ¿vale? Pero hay otros que vienen con menos impulso, con menos potencia y quizás no les cuesta más adaptarlo. Así que, bueno, este es uno de los motivos, el por qué es importante evaluar a los niños. Y, bueno, para poder trabajar con ellos, pues veremos que hay que organizar un poco diferente. Claro que es diferente la relación con el niño, es diferente incluso la estructura que puedes tener, es diferente hasta tu sala de espera,
¿vale? Porque sería bueno tener pues, algún juguete, algo que le entretenga, que puedan dibujar mientras están esperando. O sea, si estás abierto a que vengan, quizás otra cosa es que venga un niño de vez en cuando, pero si vienen niños sería bueno que tener algo preparado para ellos también, ¿no? Que no sea todo de adultos. Por otro lado, el incremento del volumen del cerebro en el primer año es enorme, ¿no? Y claro, si hay cualquier bloqueo energético en ese primer año, puede impedir un desarrollo sano de ese cerebro, ¿vale? A nivel cognitivo, a nivel de psicomotricidad, a nivel de coordinación, etcétera, etcétera. Entonces, si ha habido cualquier tipo de traumatismo, desde el parto hasta pues, todo lo que es todo ese periodo, ¿no? perinatal, puede estar influyendo en ese desarrollo. Y claro, ahí no vas a ver si puede prestar atención o no, lo vas a ver más tarde, pero quizás más tarde ya se han cristalizado patrones que sean más difíciles de compensar. Por lo tanto, cuanto antes identifiquemos esto, estamos facilitando que el desarrollo neuronal, el desarrollo del cerebro del niño va a ser mucho más fácil, ¿vale? De hecho, en los primeros 6 meses, el 90% de ese desarrollo neurológico se va a dar. O sea, que los primeros 6 meses son mucho más claves todavía. Y cualquier patrón que se pueda bloquear en estas edades, aquí se va a ver reflejado con mayor amplitud, ¿vale? Entonces, niños que no sabemos por qué de repente están, bueno, pues tienen un déficit de atención o de repente reproducen una alergia, una intolerancia, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué de repente aparece eso? Hay muchos componentes, claro, muchos componentes genéticos, puede haber, pero la dieta también del entorno, pero muchas veces es la predisposición, ¿vale? La predisposición que ha habido. De hecho, hermanos que supone que tienen el mismo entorno, que supone que tienen la misma dieta, uno sí desarrolla algo, otro no, ¿no? Y claro, ahí también está, con ese patrón regular, ¿no? de entorno, la única diferencia es que haya habido más caídas o un diferente parto o algo que diferencie los recursos de uno y los recursos de otro, porque todo lo demás es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué este sí tiene esta intolerancia y este no? Pero es que hay gemelos que un niño es celíaco y otro no. Gemelos. Entonces, bueno, estas cosas, hay veces que su explicación tiene una explicación genética y hay otras que tienen una explicación energética. Pues ese es nuestro campo, ¿vale? Bien, especialmente con la madre hay una relación muy especial, ¿vale? Y por eso las madres os ponéis así como os ponéis, cuando los niños se van o el niño tiene 40 o 50 años, pero es tu niño, ¿no? Y claro, que es que exagerar, es que la maternidad, ¿no? El espíritu maternal, es que, claro, es que la mujer es especial porque tiene ese espíritu siempre, y ahora sabemos que tiene espíritu maternal, pero es algo mucho más fisiológico todavía, ¿eh? Por un lado, a nivel energético, el niño y la madre es uno. De hecho, en el Ayurveda, hasta cierta edad no se trata al niño, se trata a la madre, ¿vale? Por la influencia vía del pecho, vía del entorno. Importantísimo tratar a la madre y al entorno, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, solo tratar a un niño, sin más, en principio, puede que sea insuficiente, ¿vale? Yo he estado intentando, porque al final era complicado, pero intentando hacer una investigación con niños con TDAH en un colegio que es un colegio donde van, porque tienen un buen equipo de psicopedagogos, pues todos los niños con TDAH van a ese colegio, ¿no? Entonces el nivel de aula de TDAH es alto. Y bueno, intentando hacer ese estudio, al final los padres no querían, ¿no? Pero claro, yo conocía a una de las psicopedagogas y en verano, paseando por cerca del colegio, me decía, mira, ¿ves ese bar? Eran las 11:30 de la noche. Digo, sí. Dice, ¿ves esos niños jugando ahí? Dice, sí. Muchos de esos niños son de los que yo atiendo. 11:30 de la noche, fuera de un bar, con los padres dentro del bar, ¿no? ¿Qué vas a hacer a ese niño? ¿Vas a atender al niño? ¿Realmente es el niño donde tienes que trabajar? Es complicado.
o es algo mucho más sistémico, más de la familia, o es complicado, porque todo lo que hagas ahí, la familia te lo va a echar por tierra. Esto es importante a la hora de no frustrarnos con el tratamiento, porque tú vas con tu mejor intención para ayudar al niño, pero resulta que eso es un pozo, porque si el entorno no apoya, no sirve. Entonces necesitamos que sea un entorno apoyador. Pero con un adulto lo mismo, si estás trabajando con una persona y la pareja dice que está yendo al brujo y que desde que vas al brujo estás muy raro y muy rara, pues no es un apoyo precisamente a tu terapia, ¿no? Así que, bueno, por un lado, el entorno es muy importante y sabemos que la madre, especialmente la madre, tiene un papel muy importante. Por un lado, energético se habla de que hasta los 7 años hay una conexión muy profunda, energéticamente. Pero ahora sabemos que también hay conexión fisiológica. Hay un término que se llama microquimerismo. El microquimerismo es cuando hay células que no son tuyas en tu organismo. Eso no es buena idea, tener células que no tengan que ver con tu genética. Sin embargo, hay lo que se llama microquimerismo fetal, que son células del feto que a través de la placenta viajan a diferentes partes de la madre, especialmente en el cerebro. Por lo tanto, las mujeres, las madres, tenéis células de vuestros hijos en vuestro cerebro y parte de vuestras células están en el niño también. Eso, células que estuvieran un día juntas, es muy difícil separarlas. Y de ahí esa conexión tan íntima con el niño de 40 a 50 años. ¿Vale? Mi niño de 40 a 50 años porque es un trozo mío, ¿no? Yo tenía un profesor muy salvaje que decía que, cuando explicaba la fisiología de esto, decía que el embarazo es un parásito, ¿no? El niño es como un parásito que le sale a la madre, porque realmente es algo que nace y que es algo suyo. Y cuando sale todavía hay conexiones suyas. Claro, esto es algo que conecta a un nivel mucho más que energético, fisiológico, a un nivel muy profundo y que da muchas explicaciones de por qué la madre siente, antes incluso que pasen ciertas cosas, a poquita sensibilidad que tenga, esa intuición de madre de que algo pasa, es porque es como la misma intuición que puedes tener contigo, porque es casi una prolongación tuya. No solo porque compartáis carga genética, sino porque compartís células, compartís realmente células, ¿vale? Esto, el mayor expositor de esto, a partir de él se habla bastante, es Merton, y se habla de que hay células del niño en el cerebro de la madre, pero también repartidas por más partes. De hecho, hay algunas especulaciones en las que yo creo que es especulación más que un hecho, en el que se dice que cuando mujeres han tenido muchos partos, muchos niños, claro, su cerebro está lleno de muchas células de muchos niños, está asociado con Alzheimer. Sin embargo, hay muchas mujeres que tienen 14, 15 partos o 20 y con abortos incluido, pero no tienen Alzheimer controlado. Entonces, conectar eso yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, claro, encuentras algo diferente ahí, pues le echa la culpa, ¿no? Es como esto que pinta aquí, pues será esto el culpable, pero no hay una evidencia. Pero sí hay evidencia de que hay esas células y que se van acumulando en el cerebro. Esto es interesante para entender la conexión, ¿no? Y nosotros entendemos la conexión energética, pero muchos pacientes a lo mejor no, pero esta sí. Luego, poderle argumentar con esta explicación, sí puede entender el por qué tienes que tratar a la madre y tienes que tratar al bebé, ¿no? Hay muchas veces que te dan un bebé y dice, vale, yo me encargo del bebé, pero tú también tienes que ponerte en la camilla, si no, no va a funcionar esto, ¿vale? Y en algunos casos tú y tu pareja, ¿vale? Si no, esto no va a funcionar. Bien, de cara al parto, en el parto, las dificultades que hay con un parto pueden ser dificultades en el propio expulsivo, entonces preguntar cómo ha sido el expulsivo, normal o ha habido algún tipo de dificultad. Algún problema que tenga la pelvis en la madre, pues es que tenía problemas pélvicos, tenía problemas lumbares o ciáticas. ¿A cuántas mujeres han dicho, no te quedes embarazada, que te quedas en una silla de ruedas? Así. Y la mayoría se han quedado embarazadas y no están en una silla de ruedas, ¿vale? Alguna dificultad con la presentación, posición de desarrollo del feto, que veremos también, pues sentar de cara, sentar de nalgas, diferentes presiones que hay en la presentación del niño dentro del útero, y algún problema también en los tejidos blandos del aparato reproductivo de la mujer. Eso también puede ser un problema para crear un problema en el parto, ¿no?
Pero incluso en mujeres con problemas severos, ¿no? Yo me recuerdo una mujer que tuvo, bueno, no sé si os acordáis, el síndrome de la colza, ¿no? Que hubo un montón de secuelas. Esta mujer tuvo secuelas físicas, secuelas a varios niveles. Bueno, síndrome de la colza con varias secuelas. Tenía barras de Harrington en la columna, las barras para fijar la columna, todas las dorsales, una barra, por una escoliosis, pues fijada toda la barra. Tenía la malformación de Arnold-Chiari. Arnold-Chiari es cuando el cerebelo baja, es como una hernia del cerebelo, por debajo de su posición. Esta es una persona que no puedes manejar así como así porque la puedes matar, ¿vale? Mucho dolor de cabeza, tenía algo más, ¿qué tenía más? Quistes también en el útero, miomas. Y, bueno, una de las cosas que se quejaba era que cuando iba al Club de la Comedia se tenía que salir porque al reírse le creaba dolor de cabeza y presión en el cráneo. Pues, claro, ¿os imagináis esta mujer embarazada? ¿Qué le dirían los médicos? Ni se te ocurra, ¿no? Bueno, hay una prueba neurológica, ¿no? Que es el Romberg, que tiene que ver con el equilibrio, pies juntos, ojos cerrados y ver el equilibrio, y cerraba los ojos con los pies juntos y va al suelo, cero propiocepción. Todo este cuadro, a ver cómo trabajas. Cualquier masaje, cualquier presión fuerte es riesgo incluso de muerte, ¿vale? Sin embargo, con toques suaves, con liberación suave, esta mujer, porque claro, el porqué del irse, ¿no? Del perder este equilibrio, tiene que ver con que la mayor propiocepción está en la columna. Si la bloqueas, no hay propiocepción a tu cerebelo, si no hay propiocepción a tu cerebelo, no puede trabajar y pierdes equilibrio. Si liberas, aunque haya barra, pero si vamos liberando, polarizando esas vértebras, dando energía, creando liberación energética en esa estructura, sí hay pequeños estímulos al cerebelo. En 2 sesiones el Romberg era negativo. Podía cerrar los ojos y aguantar. Aguantar con equilibrio, pero aguantar, ¿vale? Más sesiones, liberación de sacro, más sesiones, craneal, ya podía reírse, podía toser, que toser también le molestaba, sin problema en su cerebro. No estaba resuelto Arnold-Chiari, pero no estaba afectando. Tanto es así que se animó a quedarse embarazada. Hombre, pues ahora que estoy bien, que no me duele, porque venía por la lumbar, claro. Ahora que estoy bien, pues ya me quiero quedar embarazada. Pues me han desaconsejado todos los médicos quedarme embarazada, pero queremos quedarnos, pues bueno, trabajando, se queda embarazada. Porque tenía dificultades para quedarse embarazada también. Se consigue quedar embarazada. El médico decía, pues tú verás, porque esto es muy peligroso. Bueno, sabes que esto va a ser cesárea seguro, porque vamos, un parto natural ni loca. Pues trabajando, los miomas dieron un poquito de problema, pero empezaron dando espacio, consiguió dar a luz vía vaginal, parto normal, tanto que se animó a otro hijo. Este cuadro, ¿vale? Este cuadro, ¿cómo tocas este cuadro? ¿No? Le presionas, le movilizas el cuello, ¿qué haces aquí? Sin embargo, con técnicas suaves se puede ayudar, sabiendo lo que estás tocando. Por lo tanto, esta dificultad para poder quedarse embarazada, a veces, claro que podemos ayudar, ¿vale? Algo que sabemos que hoy en día es una de las claves es las sillas. Estamos demasiado tiempo sentados. Estar demasiado tiempo sentado provoca la retroversión del útero, que es uno de los problemas para quedarse embarazada, y para problemas diferentes, ¿no? ginecológicos. Así que si una mujer quiere quedarse embarazada o tiene problemas ginecológicos, tiene que estar el menor tiempo posible sentada, levantarse, ¿no? Ahora todo el mundo va con el móvil, pues tienes programas para que te avisan, levántate, ¿no? Ha estado mucho tiempo sabe el teléfono si estás sentado, el tiempo que estás sentado, y te dice que te levantes, ¿no? A levantarte. Y al menos contraer, soltar glúteos, contraer, soltar glúteos, contraer, soltar glúteos. No es como un Kegel, pero más en glúteos simplemente, contraer, soltar, contraer, soltar, contraer, soltar, para que haya tensión en esta base y en este polo, ¿vale? Y bueno, esto es importante a la hora de entender si una mujer pues tiene alguna dificultad porque tiene el útero con retroversión, pues poderle ayudar evitando que esté mucho tiempo sentada, ¿vale?
¿Qué podemos hacer con mujeres embarazadas? ¿Qué tipo de trabajo? Resulta que el agua invade el óvalo de tierra, ¿no? De repente crea una invasión de este espacio. Pero el trabajo de agua, pues tienes que entender que es un óvalo proyectado en otro. ¿Se entiende, no? Ahora vamos a ver una imagen para que lo veáis. Por tanto, todo ese espacio sería como un óvalo de agua amplio, ¿no? Más amplio. De hecho, pues es un espacio lleno de agua que invade la zona de tierra, pero claro, la zona de tierra está más comprimida, de ahí esos problemas también digestivos y demás, ¿no? Entonces, ahora vemos un poquito de esto. Liberar el diafragma, precisamente por esa presión, es uno de los que más va a sufrir, así que el trabajo al diafragma, vamos a ver también diferentes formas de poder ayudar al diafragma, que es clave para este caso. Liberación de pelvis, especialmente del piramidal, pero en el caso de las mujeres embarazadas, por el nivel de elastina que hay, no puedes hacer grandes torsiones. Hay maniobras que en polaridad hacemos con grandes torsiones, por ejemplo, para el diafragma y demás. Ese tipo de torsión no es recomendable porque tiene demasiada elastina y podrías crear daño. Lo que tiene que ser movimientos de torsión limitada sin crear demasiada torsión, ¿no? Ahora veremos qué técnica es ideal para eso. Liberación de psoas, fundamental para estos casos. Uno de los componentes más típicos es el sacro posterior. Cuando hay un sacro posterior, que ahora vamos a ver cómo identificarlo rápidamente, y poder ayudar a normalizar el sacro. En este caso de las mujeres vais a ver la importancia que tiene. Cuando se mueve la pelvis y en estos movimientos de la pelvis, de adaptación, también el pubis puede tener algún tipo de escalón, ¿no? de pequeña alteración. Cuando todo el ilíaco mueve, pues puede haber un pubis más superior, inferior a otro lado. Eso también es importante revisarlo y liberarlo si hace falta. Y el trabajo perineal. Todo esto lo tenéis como herramientas de polaridad, ¿va? En la formación completa, me refiero. De cara al embarazo, realmente el útero, cuando se desarrolla de esa forma, el útero está sujeto especialmente por ligamentos a diferentes estructuras. Y hay ligamentos que empiezan a tener una deformación. Fijaros el ligamento redondo, lo que hace, es un ligamentito pequeño, pero que en el embarazo, fijaros lo que tenemos. Este ligamento se puede palpar y se puede polarizar y liberar parecido al psoas, pero con menos presión. Pero es algo importante. Cuando estos ligamentos que van también al sacro, cuando el sacro está posterior de un lado, es decir, está torsionado, va a hacer que el útero también tenga una estructura pues con una torsión, acompaña esa torsión. Esto puede dificultar el parto, puede dificultar el tener espacio suficiente como para que el niño se pueda dar la vuelta, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener... bueno, esta chica que os decía, el niño venía de nalgas, y entonces también dando espacio, liberando el sacro, en 2 días se dio la vuelta, ¿no? Por tanto, ¿por qué hay que tocar el sacro? Por la conexión de ligamentos que hay. También el sacro y coxis, a partir del 5.º mes es muy fácil que el coxis tienda a flexionarse para adaptar todo eso. Y hay veces que es tanto que hay niños que aparecen con una línea aquí, porque el niño cuando nace de cara muchas veces al coxis, ¿no? Normalmente. Entonces, hay veces que nacen con una línea porque el propio coxis les ha marcado. Eso es por la gran tensión que puede haber. Y normalmente a partir del 5.º mes es raro la mujer que no tiene más tensión de coxis. A más tensión de coxis, más problema, pero con un mínimo de tensión de coxis, toda la estructura se va a tensar. Y esto es, en mi experiencia, un 80% de las mujeres en el 5.º mes. O sea, yo en el 5.º mes voy directamente al coxis. Y hay veces que me sorprendo y está bien. Esa sería un poco la estadística, ¿no? Y para el coxis tenemos todo el trabajo de ganglio impar. Liberación de ganglio impar, poder ir, no es hacia el coxis, sino es darle elasticidad al coxis, liberar el coxis, ¿no? Y el sacro. Esto es muy importante para crear el espacio suficiente dentro de este centro de agua. Por tanto, el agua que está aquí normalmente trabajarías muy limitado, de repente es un agua que, bueno, pues que aumenta, ¿no? su espacio. Por lo tanto, trabajamos como un agua expandida. ¿Sí?
Entonces, bueno, trabajamos sacro, trabajamos psoas y este ligamento, que se puede palpar por el lateral, que es muy grueso también, si hay uno más acortado que otro, eso también crea torsión en todo el útero, ¿vale? Así que es importante también poder liberar todos esos espacios. Para el diafragma tenemos varias cartas. Visteis ayer algunas que Jean mostró también. La estrella, para liberar el diafragma, porque está ahí cruzándolo. Todo lo que venga desde ese espacio, porque toda la tensión que hay aquí cruza el diafragma y vamos a ver tensión reflejada en esta zona, ¿no? Entonces, esta zona normalmente la vamos a ver también muy cargada, así que es importante liberar. ¿Cómo puedes liberar esta zona? Conectándola con el otro extremo. Lo único que para trabajar, depende en qué mes, en qué semana, tienes que modificar un poco la estructura de la camilla. No todas las camillas sirven para hacerlo. Tienes que utilizar cojines. Hay algunos cojines que también, bueno, yo lo utilizo no solo embarazadas, en muchas mujeres que al tumbarlas boca abajo están muy incómodas porque el pecho les molesta, o bien por la ovulación, o bien porque tenga más agua, por lo que sea. Les puede molestar la presión sobre la mama. Y es un tipo de cojín que tiene la forma del pecho y una pequeña adaptación para el diafragma, para que te apoyes y el pecho quede dentro de esa forma. Y bueno, les cambia la experiencia de tumbarse boca abajo, porque si no es como complicado. Y cojines para ir modificando la forma, y lo ideal es tener una camilla un poco articulada en un momento dado que puedas bajar una plataforma y que el vientre no toque con demasiada presión. Y boca arriba, pues también rodillos debajo de las rodillas, algo que puedas ayudar a que esté confortable. Normalmente son sesiones cortas porque tampoco van a aguantar demasiado, pero son cosas muy concretas las que podemos hacer. Así que bueno, liberación de diafragma, hay varias técnicas, se puede ir buscando la que realmente encuentre la mayor liberación, pero el diafragma a lo largo de todo el periodo es algo que habrá que tocar. El coxis normalmente es más bien a partir del quinto, el sacro puede ser a partir de cualquier momento, ¿vale? Uno de los componentes que a veces vamos a ver son los típicos vómitos, ¿no? Vómitos esos vómitos vienen de... y luego de repente desaparecen, a veces, ¿no? Otra vez, pum, desaparecen. Hay una conexión muy importante entre la aceptación plena del embarazo y el vómito, ¿vale? Y esto es un poquito delicado de explicar, ¿vale? Porque una mujer puede tener todo el interés del mundo en quedarse embarazada, todo el deseo del mundo, pero cuando llega a la realidad, algo en su foro interno, que a veces ni lo comparte con la pareja, se empieza a cuestionar: ¿seré capaz? ¿No seré capaz? ¿Irá todo bien? Vienen los miedos, las inseguridades, las informaciones, ¿no? de la madre, la suegra, la hermana de la suegra, todos informan ahí, ¿no? Y esto crea una inseguridad, y entonces por un lado hay como una carga inconsciente de rechazo del embarazo, ¿no? Claro, no puedes decirle esto abiertamente a una mujer embarazada porque, claro, primero no lo va a entender así, porque yo es que he querido, salvo que efectivamente pues es que fue un fallo, ¿no? Y por otro lado le vas a crear culpabilidad. Porque mira, es que está rechazando, pero con lo que lo quiero, o sea, que mi cuerpo lo rechaza, esto crea un conflicto. Simplemente es reconocerlo, saberlo nosotros como una información, irle apoyando indirectamente a que esto se pueda aceptar, darle información de normalidad, porque toda la cultura en Occidente es tratar a la mujer embarazada como una enferma. Bueno, en Occidente, en ciertos países en Occidente, en otros países tienen pueden dar luz en su casa, tienen todos los apoyos en ese nivel, ¿no? Pero aquí es una enferma que hay que hacerle sus valores. Al final, darle normalidad a todo el proceso de embarazo, seguridad, apoyo, en ese sentido le va a dar mucha confianza para poder aceptar mejor su embarazo. ¿Y qué ocurre? Eso se da por sí mismo. En el momento en que ve que efectivamente aquello sigue su curso, su médico le dice: pues va muy bien, ya tienes pesa 1 kilito, y ya mira las manitas, y es chico, es chica. Pues ya empieza todo a normalizarse, ya compro la ropita, ya la cuna, ya, todo se empieza a normalizar y a partir de ahí ya se acepta consciente e inconscientemente el proceso
y se quitan el vómito, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos está asociado con esto, no quiere decir que vómito igual a rechazo, ¿vale? Caer en eso nunca es bueno, pero tenedlo en cuenta para trabajar y tenedlo en cuenta para no decirlo directamente, no es una entrada precisamente terapéutica. A nivel, lo que decíamos de sin torsión lumbar, cuando trabajamos el cinturón pélvico, tenemos una forma de poder estirar. ¿Reconocéis estas cartas? ¿Sí? De tocar trocánter, ¿no? Buscar un punto de tensión en el glúteo, que pueda abarcar glúteo medio, glúteo mayor, ¿no? Algún punto glúteo, y a partir de ahí puentearlo, asociarlo, el punto tenso, con trocánter y alinearlo con la rodilla. Depende de dónde esté el punto, pues la rodilla puede estar más o menos flexionada, para alinear punto glúteo, trocánter y rodilla. Es el punto de estiramiento de la fibra, pero lo hacemos sin torsión. Es decir, el cuerpo estaría más recto y simplemente intentas estirar la fibra de la pelvis, pero no del glúteo, pero no torsionar, ¿vale? En la mujer embarazada no, en cualquier otro paciente puedes torsionar, pero en mujer embarazada no. Esto ayuda a estirar esta musculatura que muchas veces se va a contraer, es fácil que esté contraída, especialmente piramidal, es fácil que contraiga, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cartas, intentar trabajarlas sin torsión. De hecho, llega un momento en que si no tienes muchos recursos de camilla, llegará un momento en que o trabajas sentado o trabajas de lado. No tienes mucha más opción, porque boca arriba está muy incómoda, boca abajo es casi imposible y trabajarás de lado. Entonces, de lado tenemos algunas opciones que podemos seguir trabajando. Puedes trabajar el diafragma igualmente, puedes trabajar todo el perineo, se puede trabajar muy bien de lado, y el cinturón pélvico a ese nivel trabajarlo, ¿vale? El psoas, para liberar el psoas de diferentes formas. Sabéis que cuando estiramos los brazos, estiramos y un brazo que acorta ese lado es más corto. Eso te puede dar las pistas de que ese psoas hay que trabajarlo. Hay veces que trabajas el psoas que realmente está más acortado y trabajas el psoas y después de liberarlo vuelves a hacer comprobar y de repente ¡blup!, el otro está contraído. Pues quiere decir que hay que trabajar los dos psoas, primero uno y después el otro. El psoas hay que trabajarlo, yo diría que antes del embarazo y durante el embarazo y después del embarazo, ¿vale? Porque es un gran estabilizador en ese sentido, es un gran conector con el agua, por lo tanto es un buen referente, una buena palanca para organizar en este caso el agua. Tenemos diferentes formas de trabajar el psoas y cuanto antes puedas trabajar el psoas, más cómodo para ti, más profundo vas a trabajar, porque cuando empiece a desarrollar va a ser más difícil acceder, más incómodo acceder. Todo el mundo sabe liberar psoas. Sí. Vale. Vale. De cara al pubis, pues tenemos las típicas maniobras para liberación de pubis, para ver cuando hay una rama más superior o otra inferior, pues intentar soltar. Hay veces que no hay necesariamente una rama más superior o otra inferior, simplemente hay tensión en el pubis. Si hay tensión en el pubis, esa tensión va a impedir esta pequeña adaptación pélvica, por lo tanto darle soltura al pubis sin realmente ajustar o colocar nada, va a permitir desbloquear esta estructura. Hay veces que no hace falta maniobras para subir y bajar el pubis, simplemente contactar con la sínfisis o contactar con el punto tenso y empezar a polarizar. ¿Qué tríada haríais ahí, por ejemplo? ¿Qué tríada haríais? ¿Con pubis? ¿Tríada de qué? ¿El pubis dónde está? Escorpio, ¿no? Es agua, tríada de agua, ¿vale? El pubis, como tríada, trabajaríamos tríada de agua. Entonces buscar ahí un punto tenso y si es en el centro, pues buscar un punto tenso también cerca del esternón, ir buscando esos puntos de tensión y también buscar puntos a lo largo también de tibia hasta llegar al tobillo, también para polarizar, bueno, A con B, B con C, A con C, ¿no? Polarizar la tríada.
Entonces, a veces no hay que reajustar el pubis, sino más bien liberarlo con una triada simplemente, ¿vale? A veces que también un contacto simplemente antero-posterior del pubis puede ser suficiente, ¿no? Contactar el punto tenso, la mano atrás y sentir hasta que eso empiece a liberar, ¿vale? Esta posición de llevar las dos piernas en flexión, veis que a veces hay que, ¿no?, poner varias cojines, varias adaptaciones, ¿no? Cuando flexionas las piernas, al flexionar las piernas, lo normal es que las dos piernas lleguen más o menos a la vez, ¿no?, tengan más o menos la misma flexibilidad. Cuando hay una que está más limitada que otra, es decir, esta llega bien, pero esta le cuesta llegar, y no hay un problema de rodilla, porque si hay un problema de rodilla, pues está claro, pero no hay un problema de rodilla ni una gran tensión, ¿no?, en la musculatura del cuádriceps, esa limitación está asociada a un sacro posterior de ese lado. El lado donde no flexiona bien, el sacro es posterior de ese lado. ¿Va? Entonces, una mujer embarazada tiene que flexionar bien sus dos piernas. Si hay una pierna que no flexiona bien y no hay un problema, pues una articulación que lo limite, te está diciendo que el lado de esa dificultad, de esa flexión, es el sacro más posterior. ¿Va? Si tenemos el sacro posterior de ese lado, ¿cómo estará del otro lado? Anterior. ¿Y sabéis algo para un sacro anterior e inferior? ¿No? Todo el trabajo del sacro, todo el trabajo de pierna corta es con sacro anterior e inferior. Entonces, todo el trabajo que hacemos para un sacro anterior e inferior sirve para un sacro posterior, porque son dos formas iguales de llamar a la misma cosa. ¿Sí? Así que esto es importante. Hablábamos de todo el espacio, ¿no?, dar espacio al vientre. Hay veces que tenemos que dar extra de espacio. Hay veces que contactamos para intentar dar espacio. Dar espacio, ayer un poco también lo comentaba Jim, ¿no? Espacio no es solamente poner las manos en forma de sattva. Me han dicho que poner las manos y no moverlas es sattva. Y alguien desde fuera dirá, mira, está haciendo sattva. Pero no necesariamente eso es sattva. La sattva incluye la actitud interna del terapeuta de crear espacio. Y hay veces que las manos sin moverse, puede ser tamas. Porque esto no se mueve, y es que no hay espacio, ¿y por qué no hay espacio? Pero si con la anterior sí me ha funcionado, y como esta actitud interna, aunque no estés moviendo las manos, es una actitud tamásica. Y miras al paciente y verás que tiene la respiración así, ni respira. En cuanto empiezas a tomar tierra y a sentir espacios, espacio, espacio, las manos se han movido, las manos siguen ahí, pero tu actitud cambia, el paciente empieza a respirar, empieza a sentir el espacio, porque el espacio no solo se siente con un toque, se siente con todo. Igual que cuando haces tamas, no solamente es que la mano aprieta y hace daño, el tamas tienes que entrar también con el enfoque a liberar. Y cuando hay rayas, tienes que tener la distancia suficiente para no crear ese enfoque, pero tampoco dar demasiado espacio, sino crear una actitud más bien de invitar a que se mueva la energía. Esa actitud potencia el movimiento de las manos por 100. ¿No? Por lo tanto, hay veces que tocar, simple tocar, se siente incómoda. Ves que incluso el niño se empieza a mover, ¿no? Así que en esos casos el sattva es casi sin tocar el cuerpo, a una distancia, más casi del campo electromagnético que propiamente en el cuerpo, ¿no?, para crear espacio. Vale, entonces, bueno, claro, voy a presentar los toques más básicos para poder ayudar. Luego hay cosas específicas que pueden surgir, de repente pues me duele el hombro o tengo un problema en el cuello, pues podemos trabajar algo puntual. Pero esas son cosas claves para el proceso de embarazo. El proceso de embarazo puede llevar asociado un dolor de cuello, puede llevar un dolor de cabeza o un problema de rodilla, pero eso es como algo añadido que podemos hacer algo más específico como con cualquier persona. Pero lo básico es todo esto, ¿vale? El tema del sattva que digo es que hay veces que tiene que tocar. ¿Cuántas veces habéis tocado un éter, el óvalo de éter, y no soporta un toque sádvico aquí? O sea, tienes que poner la mano a distancia, porque ¿no?, es como la mano de Darth Vader, ¿no?, aquí, puesta. Pues hay que a veces que poner un poco de espacio para crear. Por lo mismo pasa aquí, hay veces que... Y claro, y estamos hablando de que tenemos en cuenta estas cosas. Imagínate cuando estás metiendo, ¿no?,
pues para hacer con ultrasonido, para ver al niño que le están, al final eso es un movimiento también, ¿no? Entonces, todo lo que son pruebas a la hora de hacer, cuando son imprescindibles es básico, pero otras veces estás creando movimiento, incomodando también. Porque fíjate que solamente la mano ya puede crear, pues imagínate un ultrasonido que esté ahí. La otra parte muy importante, y que yo normalmente esta se la enseño a la pareja para que lo haga cuando se ofrece, es el perineo, ¿vale? A mayor relax perineal o a mayor liberación perineal, más fácil va a ser el parto. No deja de ser este diafragma pélvico, es muy importante todo el trabajo profundo de perineo. Aprovechar que trabajamos el perineo para asociarlo con cualquier punto de tensión, ¿vale? Yo en esto no soy muy ortodoxo en polaridad, o sea, yo nunca enseño, y bueno, a lo mejor esto es una herejía, pero soy un poco herejía en esto. Yo no utilizo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o sea, punto 1 en el perineo con punto 1 en la rodilla. Yo busco punto de tensión en el perineo con punto de tensión en cualquier parte del cuerpo, incluso aunque no estén ahí. Por ejemplo, para espasmos digestivos, ¿no? Estómagos que tienen espasmos intestinales, contactar el intestino con el perineo, en una sesión solo es capaz de soltar una tensión, un espasmo, ¿vale? Entonces, en general la regla es tensión perineal con cualquier tensión en cualquier parte del cuerpo. Y olvídate 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Esta es mi experiencia. Porque si te fijas, a veces en el 1, 2, 3, 4 pierdes de vista esta globalidad. Así que aprovechando que hay tensión, pues podemos buscar cualquier punto de tensión en apoyar, ¿no? Pues la lumbar, pues lumbar. O me molesta un poco la cabeza, pues aprovechamos y polarizamos el perineo con cualquier punto de tensión, la rodilla, el pie, el que sea, hasta sentir que el perineo queda libre. Si esto lo puede hacer la pareja de vez en cuando, le enseña, mira, pues entra por aquí, el isquio, ¿ves? Te escurres un poquito y aquí notas, vale, pues entramos a liberar, y aunque sea sin mucha presión, pero ya un contacto, aunque no entienda de polaridad, también le va a ir bien. Y es un contacto que se puede hacer bastante, ¿vale? Este tipo de liberación se puede hacer y permite dar elasticidad a todo este tejido para que, pues bueno, todo lo que son a veces las episiotomías y demás, pues a lo mejor se pueden ahorrar, ¿vale? Porque tienen mayor elasticidad. Por otro lado, pues no deja de ser un contacto parasimpático que siempre va a ayudar a colaborar con el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, bueno, perineo, enfocarnos en el perineo, o sea, no buscar un punto de tensión y ir al perineo, sino directamente ir al perineo, tensión, y la que encuentres, aprovecharla y polarizar cualquier otra zona que encuentres de tensión, dolor de cabeza, cuello, lumbar, lo que sea, ¿vale? En ambos lados. ¿Sí? También, normalmente, la relación del perineo suele ser de un lado con el mismo lado, es ipsilateral, pero hay veces que es contralateral. Encontramos un perineo izquierdo y la tensión está en derecha, pues aún así también funciona, también puede liberar. Pero normalmente vamos a ver las tensiones mucho más en el mismo lado, ¿no? Más que contralaterales. ¿Sí? ¿Voy muy rápido o vamos bien? Vale, pues esto es un poco lo que trabajaremos con lo básico para trabajar con una mujer embarazada, asegurarnos que el sacro esté bien, que perineo liberado, pubis, pelvis, psoas, piramidal, diafragma, ¿vale? Esas son cosas básicas para que esté con espacio suficiente, con liberación suficiente para que pueda avanzar. Con las mismas, mujeres que no pueden quedarse embarazadas, que les cuesta quedarse embarazadas, todo esto también es aplicable. O sea, estos puntos tienen que estar liberados para crear la receptividad suficiente para poder quedar embarazada, ¿vale? Ahí normalmente haríamos todo ese trabajo haciendo un poquito más de hincapié o más hincapié en la estrella de 5 puntas, ¿vale? Eso, y utilizando lo que se llama el supositorio vaginal, que es utilizar un tampón mini impregnado en aceite de sésamo, bien impregnado en aceite de sésamo, y se introduce en la zona de silencio normal del tampón toda la noche.
y eso se utiliza todas las noches, excepto si hay relaciones sexuales, si hay menstruación o si ya se queda embarazada. ¿Vale? Mini porque no hace falta que absorba, lo que hace falta es que impregne. Eso es muy bueno para nutrir toda esa estructura, porque aceite de sésamo es bactericida, fortalece la piel, el mismo aceite de sésamo lo puede utilizar la mujer embarazada en la piel para evitar las estrías, porque fortalece también la piel, es un buen recurso. Pero si se utiliza para un tema, por ejemplo, de quistes o de fortalecer, ojo, que es un súper fertilizante. ¿Vale? Súper fertilizante. A veces que se manda a una mujer simplemente porque, bueno, para apoyar pues, algún quiste, algún tipo de mioma, pero ojo, porque le estás como creando un terreno súper fértil para que cualquier cosa que caiga allí, ¡pum!, enseguida empiece a desarrollarse, ¿vale? Y no todo el mundo le interesa esto, pero si le interesa, pues le está dando un súper fertilizante. Y yo recomiendo que aparte de utilizarlo a la mujer, una vez al día, tanto él como ella tomen una cucharada de aceite de sésamo tragada, como un pequeño ritual, porque el aceite de sésamo no es muy agradable de tomar así, y es como un ritual que en esto estamos los dos, ¿no? Y va a mejorar también la función de ambos. Pero todos estos puntos que hemos visto, en la mujer que quiere quedarse embarazada tienen que estar también liberados, porque estamos liberando agua, estamos liberando pelvis, estamos creando receptividad, cualquier alteración del sacro puede estar alterando también al útero, esto puede incomodar cualquier proceso de fertilización. ¿Sí? Así que es un recurso para antes o para durante. ¿Vale? Preguntas hasta aquí de embarazo. No voy a hablar mucho más de embarazo. Sí. Hay casos que a veces lo del nacimiento de nalgas viene ya de la madre, de la abuela. Sí, en mi caso. ¿Y eso cómo se puede trabajar para que la hija... Igual. No, digo, para poder cambiar esa información. Bueno, yo no diría tanto que es una información como a veces tipo de constitución. O sea, hay constituciones muy fibrosas, con mucho músculo, muy, ¿no?, más rígidas, que impiden que pueda darse este proceso de inversión. Y esa estructura rígida, pues la tiene la madre, la tiene la hija, la tiene la hermana, es una constitución, más que cuando es por constitución. Es lo mismo, aún así es dar espacio. ¿Vale? Luego, yo no sé si ahora, porque la maniobra de Leopold ya no se hace o hay quien la hace, no sé, se suele hacer. Hay maniobra para poder invertir, ¿no? Invertir desde fuera, hay varios contactos para poder invertir. El problema de forzar la inversión, hay también en medicina china, pues la moxa, ¿no?, el ombligo, estas cosas que se utilizan. El problema de forzar la inversión es que por algún motivo no se está dando la vuelta. Entonces, si tú le fuerzas, se puede liar con el cordón. Luego, debe ser algo muy, muy natural, muy orgánico para hacerlo. Entonces, cuando tú le das espacio, le estás dando la posibilidad de que lo haga, que por falta de espacio no sea. Entonces, yo tengo el espacio, pero sé que como vaya para allá, esto me incomoda, pues me quedo aquí. Pues perfecto, quédate ahí, porque es mejor. Pero si tienes el espacio, pues me doy la vuelta sin problema. Por lo tanto, las maniobras que son más de inducción, yo no soy muy partidario, porque sí he visto que cuando se fuerzan puedes crear complicación. Es como no estar respetando al final el proceso, es como adelantar un parto, ¿no? Pues si el parto tiene su proceso y tú lo adelantas, pues tampoco es buena idea. Hay que dar la posibilidad de que el proceso se dé en el tiempo que sea. Y si no se da, pues por algo es, pero que por falta de espacio no sea, ¿vale? Esto es como el elefante con diarrea, ¿no? A un elefante con diarrea sé lo que hay que darle, ¿no? A un elefante con diarrea, muchísimo espacio, ¿no? Pues lo mismo, hay que darle mucho espacio, que por espacio no sea, ¿no?, como a los elefantes con diarrea. Es verdad que el momento del nacimiento marca mucho la tipología o el carácter de la forma en la que naces o la información que recibes al nacer. Todo. ¿Opinas que es un factor muy importante? Sí. Que marca mucho.
la hora del día, te va a marcar también tus ritmos, ¿no? Esos ritmos circadianos que parecen estructurados, pues a veces depende si has nacido por la mañana, por la noche, claro que va a influir en tus tendencias de ritmos también. Sí. Y bueno, ahí está también la astrología, que contempla la hora con segundos y normalmente se precisa bastante, ¿no?, de ese proceso. Sí. Cuando la madre dice, uy, ¿y en qué mundo le voy a traer? Y fíjate qué noticias tenemos. ¿Y tendrá de comer este niño cuando sea mayor? Porque claro, tal como está ahora la comida en el mundo, luego cuando ya sea mayor no hay ni comida. Y esto, el niño lo está captando. Y dice, ¿y a este mundo quieres que venga yo? Hombre, dibújamelo bonito. En la Ayurveda, normalmente a los niños cuando nacen se les da un toque de miel o de dulce en la boca, para que vean que después de todo ese proceso, la vida es un poco dulce también, ¿no? No es... Porque el estrés del parto es súper necesario. O sea, ese estrés que hay es el que hace madurar los pulmones, esa adrenalina y claro, todo ese impulso, toda esa potencia que va a haber, lo da el estrés. Ese estrés alarma al sistema para que empiece esos corticoides a madurar los pulmones, a la respiración, el impulso del corazón, la respiración en general, para luego salir fuera. Luego ese estrés que se crea, esa presión, es necesaria, que no se tiene con otro tipo de parto. Claro, demasiado estrés tampoco es recomendable, pero... y eso marca el carácter, es que las cosas cuestan esfuerzo, es con esfuerzo, y es así, en la naturaleza cualquier cosa es con un esfuerzo. No una montaña, pero todo tiene su esfuerzo. Y estamos en un mundo donde lo queremos todo fácil, ¿no? De esto me gusta para mí y que me cueste lo menos posible. O sea, si puedo aprender todo esto en un fin de semana, ¿para qué tirarme 20 meses? ¿No? Pues que te dé la oportunidad. Te digo, mira, esto es un rollo. Yo te lo explico en 3 días. Lo que estos zumbaos te quieren explicar a ti en 20 meses, en 3 días te lo explico yo. Si son 3 toques, sí. Eso me pasó a mí. Yo cuando entré con la polaridad, el único libro que había en España era el de Maruti Seidman. Es muy malo, lo habéis visto, ¿no? El de Seidman. No sé si estará descatalogado, es malísimo. O sea, era el único libro que había. Y yo hacía cositas de esas, las leía como autodidacta, para pierna corta, no sé qué, y funcionaba muy bien. Y cuando me dijeron, no, pues va a venir Jim a dar un introductorio de polaridad y tal, digo, en un fin de semana esto lo cogemos, ¿no? Y el que lo realizaba me dice, hombre, no sé, me sacó los 2 tomos y empezamos a ver la cantidad de material que había ahí y digo, pues a lo mejor en un fin de semana no, pero poco más, tampoco esto... Pero claro, te vas metiendo y te das cuenta que 20 no es suficiente. Pero si alguien te dijera que en un fin de semana lo tienes, pues mucha gente diría, pues prefiero eso, no esfuerzo. Pero es que eso se aprende aquí. Se aprende aquí porque en la naturaleza del niño es hacer lo menos posible, y se aprende de los de arriba. Como los de arriba tampoco quieran esforzarse ni vea esfuerzo, pues el niño tampoco va a aprender esfuerzo. Con lo cual, cuando llego a un banco, y digo, estos millones que hacen aquí parados, para mí, sin esfuerzo, ¿qué más da? Y así funciona, eso funciona así. O sea, todo esto que estamos viendo de estas actitudes de robar, de apropiarte de lo que no es tuyo, eso no es de que esa persona sea mala, eso es de que se les educa mal, desde aquí, desde aquí. No es ahora ya la opción de quien lo haga, de quien lo vende. Esto tiene que ser desde aquí, si no, no es posible resolverlo. Entonces, este entorno es súper importante, ¿no? El complejo de familia. Lo que decíamos que si trabajamos con un niño, pero el entorno no apoya, estamos muy, muy limitados, ¿vale? Muy limitados. Ahora, cuando... o si el entorno apoya de exceso, ¿vale? Que es también otra forma de presionar. Luego hay que buscar también, ¿no? Frena, acompañas a todo, pero bueno, es que ya tiene 18 años el niño, déjale ir a la universidad él solo, ¿no? Todo esto, tanto una cosa como otra, no es bueno. Y esto sí se puede, bueno, explicar, insinuar de una forma más bien rajásica, ¿no? El que tiene que haber una integridad. Ahí entramos, bueno, un poco en todo lo sistémico. Una de las cosas que sabemos que tiene que ver mucho con el carácter del niño es que coge roles que no tiene dentro de la familia.
¿vale? Entonces, de repente, cuando hay niños que han echado en falta el rol del padre, porque estaba trabajando, viajando, a saber dónde, pues ese rol que no han recibido, esperan ellos hacerlo. Y entonces pues buscan el superpadre, la paternidad, ser bien por el hijo, ¿no? O al revés, porque ahí parece que, bueno, pues está más disimulado, como un buen padre, ¿no? Pero cuando es un niño que su madre no ha estado muy presente, pues sustituye a la madre, entonces se convierte en una mamá para los niños, ¿no? Cubriendo cosas que no son tan referentes para un niño, como es el padre tiene unas características, la madre tiene otras características, ¿no? Y eso crea también un problema, ¿no? Así que cuando vemos ciertos problemas es bueno saber conocer un poco el entorno, el contexto donde está para poder ayudar al máximo. Pero dentro del contexto, la que más importancia es la madre, ¿vale? La madre es donde está ahí. Y antes de lanzarme con los niños, a ver, cuando un niño tiene un problema, el que sea, puede ser una malformación, puede ser un problema, una enfermedad, lo que sea, o comportamiento, ¿no? Un mal comportamiento, no obedece, lo que quieras, ¿no? Cualquier problema, normalmente lo que hacemos es a ver dónde puedo llevar al niño, ¿no? Le llevan a una escuela especial, a un psicólogo, psicomotricidad, a un terapeuta, a ver qué puedo hacer para que el niño, pues, ¿no? Voy a vivir. Si tengo que trabajar más horas, trabajo, pero que a mi niño no le falte nada. Bien, pues esa no es la solución, ¿va? Puede ser parte, pero no es la solución. Siempre que hay un niño, que nace un niño en un contexto familiar, siempre es el espejo para los padres. Siempre. Es un espejo. Todo esto que se nos llena la boca aquí de neutralidad y de polaridad y de sattva y de ¿no? el espíritu, de conectarnos con la fuente y demás, ¿no? Se llena la boca de esto. Viene un niño y te dice, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eres capaz de hacerlo o no? Este sí te provoca porque le tienes todo el día ahí pegado. No puede disimular, no puede decir, yo aquí en 3 horas puedo disimular lo que quiera, pero en casa no puedo disimular, porque está ahí. Luego, en cuanto ocurre algo allí, automáticamente toda la energía hay que reinvertirla aquí y ver qué es lo que estoy haciendo, qué ocurre aquí, qué pasa esto. Porque eso que hay ahí es algo que seguro está aquí, con lo cual el único sitio donde yo puedo influir es aquí, ahí no. Y si puedo arreglarlo aquí, realmente ahí se va a resolver. El niño va a ser como quiera y como sea. Lo puedes hacer lo mejor que quieras, que seguro vas a hacer mal. O sea, lo mejor que lo hagas lo vas a hacer mal seguro, porque es ley. Así que el niño va a nacer como su naturaleza, su impulso. ¿Qué puedes hacer? Apoyarlo. Tú mira una leona lo que hace, ¿no? Hombre, intenta pues que no se lo coma la hiena. Intenta protegerle, pero aún así se lo come las hienas a veces, ¿no? Pero el apoyo es una cosa y el hacerlo por él es otra. Luego, la referencia importante es hacia uno. Por eso, si nosotros podemos trabajar con el padre o con la madre, o ya es un paciente que viene, tenemos mucho ganado con eso, muchísimo, porque es muy fácil después poder explicar ciertas cosas, que se den cuenta de cuando algo no le gusta, de dónde viene, ¿no? Y por lo tanto, en vez de ser un sufrimiento, fíjate el cielo lo que me manda, ¿no? Este niño que no obedece, resulta que te acaba de mandar un regalo, porque es un regalo por eso. ¿Pero cómo va a ser un regalo esto si no duermo ni descanso por culpa de él? ¿Ya? Pues es un regalo. Es un regalo porque te está apuntando todo el día hacia acá, todo el día. Y tú estás apuntando todo el día para allá. Pues seguro que tendrá 30, 40, 50, 60 años y no se ha resuelto. Pero ni lo suyo ni lo tuyo, con lo cual no sirve de mucho. Así que cuando aparece un niño, todo ese carácter, todo eso que aparece, es perfecto para ti. Entonces, cuando nace tienes que remangarte y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque está claro que lo que tienes que hacer es hacia acá, no hacia allá. Esto de llevarle, yo tengo un montón de pacientes que les han obligado a aprender piano y cuando terminaron piano jamás han tocado un piano. Otros están agradecidos de que se han obligado a tocar piano, porque si no me obligan jamás hubiera tocado el piano. Y hay otros que con 25 años se pueden aprender a tocar piano, porque es lo que siempre me ha gustado. Entonces, hacer algo porque
esto es bueno y es que esto tienes que hacerlo, es muy delicado. ¿Vale? Ahora, si te ve a ti tocar el piano, y tocas el piano, y tocas el piano, y algo muy bonito, ¿no? Y empieza a acercarse y decir, ¿puedo yo? No, no, tú, bueno, es que esto es... Espera, es que esto es especial, espera. Pero bueno, si me dejas un poquito y ya empiezas a crear esa ansiedad por tocar, venga, toca aquí, toca el piano, el violín, lo que sea. Pero porque lo está viendo, no porque está diciendo, hay que estudiar el piano. Tienes que leer, leer. Si a ti no te ve leer más que las, ¿va a leer el niño? Con una pistola aquí, si no, no lee. ¿Y para qué va a leer? No lo va a disfrutar. Luego, eso es muy importante, el que nos centremos dentro del contexto del adulto, es el espejo, realmente, lo que está ocurriendo al otro lado. Y por eso es importante también trabajar el adulto. ¿Sí? Una pregunta para los padres. A ver, yo en general, tanto con adultos como con niños, pero con niños es un poco más delicado, yo no tengo ningún interés en resolver un problema de un niño o de un adulto. Ninguno. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? No tengo ningún interés en resolver el problema de un adulto o de un niño. Porque en el momento que yo tenga interés, estoy interfiriendo en la sesión. Lo que yo tengo es disponibilidad para apoyar un proceso, si tú quieres. ¿No quieres? Claro, esto con un niño sufres más porque es vulnerable, indefenso, y es como que no ayudas a un niño, ¿no? Pero así es la vida. Porque si te metes ahí, has perdido tu neutralidad terapéutica y eso ya no vale. Ya estás interviniendo. Es otro papel. Pero los padres te piden, por ejemplo, ¿no? Entonces lo explicas, esto es así. O sea, para poder hacer esto es un reflejo de aquí. Y si lo quieres ver bien y lo quieres trabajar, bien. Si no quieres trabajar, pues no lo trabajamos, ya está. Pues cada uno por su lado. Pero lo que yo no voy a hacer es trabajar una cosa y venga, porque a lo mejor económicamente te va muy bien, porque tienes un paciente de por años, pero no es terapéutico. Al final no estás ayudando. O sea, si ayudamos lo hacemos bien, pero hacer algo a medias, en principio no. O sea, es como cuando alguien te lo trae, el familiar, ¿no? Pues esto suele pasar más con los hombres, ¿no? Que vienen de la oreja de la mujer, ¿no? No, tienes que venir aquí, que a mí me ha ido muy bien, y le ves allí con una cara así, ¿no? Súper cerrado así, y bueno, ¿qué? Contéstalo tú, que eres la que me has traído. Ya empezamos bien, ¿no? Y bueno, pues es lo que tiene tal. No te pases, no, lo que pasa, ya aquí casi se crea una... Entonces yo se lo paro rápido y digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo aquí, yo te explico un poco cómo trabajo y cómo te puedo ayudar en 5 o 10 minutos y la siguiente sesión me tienes que pedir tú. Si no eres tú el que llamas, en principio no te voy a atender porque entiendo que alguien que viene aquí obligado no podemos trabajar. Hay algunos que quieren en esa misma sesión, no, pues sí, que pues venga ya. No. Tienes que pasar por eso. Salir, irte, volver a pedir cita, pero tú, si no, no te atiendo. ¿Por qué? Porque en polaridad necesitamos un polo negativo y un polo positivo. Y si no conseguimos crear ese polo negativo para que va a recibir lo que tú vas a dar, no hay sesión. Así que tiene que ser él el que llame y el que lo haga. Si no, pues lo siento mucho, pero no atiendo. Pero es que fíjate lo que me duele, pero es que y llevo ya un mes esperando y no sé qué, ya, pues no haber discutido con tu mujer. Haber hablado tú, pues ahora ya no te atiendo. Tienes que llamar. Claro, esto es complicado, porque estos son años de limar, porque lo que tú quieres hacer cuando aprendes una técnica es demostrarlo y ayudar enseguida y hacer, pero ojo con ser salvadores, porque el triangulito salvador, víctima, perseguidor es muy rápido. ¿Vale? Quiero ayudar al niño y que entonces le quiero salvar al niño, pero como los padres no me dejan, voy a perseguir a los padres y al final entro en un triángulo muy complicado. Así que yo soy apoyador de procesos, si tú quieres. ¿No quieres? Yo duermo tranquilamente. Por mucho que haya al otro lado, porque al otro lado hay sufrimiento, hay demanda, hay queja, hay vulnerabilidad, pero tienes que tener la distancia suficiente para decir no. Si tienes un sí muy claro, es muy fácil decir luego que no. Pero el sí claro es sí a apoyar a procesos. Pensar que para poder trabajar, pues yo creo que de aquí, bueno, poder trabajar como Jim, ¿no? Años y años a una intensidad así, o te gusta lo que haces, o no puedes trabajar. Y si tienes alguien
un caso que te esté molestando, que estés ahí demasiado implicado, pues es como lo que yo pongo de ejemplo de los huevos con jamón. Muchos lo habéis oído, no, algunos sí, otros no. Los huevos con jamón, ahí la gallina está implicada, pero el cerdo está comprometido. El cerdo no puede ser más cerdo ya. El jamón del cerdo, el cerdo ya no puede ser nunca más cerdo. Ya está. Ya ha dado todo lo que podía dar. No puede ser más cerdo. La gallina ha puesto algo muy importante de ella, fundamental para ese plato, pero sigue siendo gallina, independiente, incluso te puede seguir dando huevos. Entonces tenemos que ser más gallinas que cerdos en ese caso. No implicarnos tanto. A veces nos quejamos de la frialdad de los hospitales, de la medicina alopática, ¿no? Pero hay que pensar que cuando trabajas con vidas, o tienes un poco de distancia o te deprimes, o sea, entras en depresión directamente. El tema es jugar con esa distancia, a veces es complicado, porque a veces creas demasiada distancia, pero es necesaria para sobrevivir. Pues no es lo mismo que alguien que le duele el hombro, más o menos, alguien que se te va a morir. Tú imagínate un oncólogo que trabaje con niños con leucemia, que está jugando con él y mañana ha muerto. O sea, o tienes la distancia o no puedes trabajar. Entonces, si no puedes trabajar y disfrutar con lo que haces, mejor dedícate a otra cosa. Y esto es fundamental. Esta distancia es básica. Bueno, siempre hay una excepción. En ciencia es siempre así, ¿no? Por ejemplo, niños con hiperactividad o TDAH o cosas así, realmente, ¿cuántos escáneres se les hace? O resonancias magnéticas. Se diagnostica a bulto. ¿Te mueves mucho? Y el profesor me ha dicho que te mueves mucho y que no atiendes en clase, pues ya está, te meto. En Estados Unidos, que pagaban al colegio que diagnosticaba un TDAH, ya al colmo. En TDAH pagaban al colegio por cada niño con TDAH. Pues imagínate si, uy, este ha movido el pie, diagnostícale, que nos pasen de la... O sea, no podemos jugar a eso. Y realmente cuando hay un daño de un ganglio basal, que realmente está faltando un neurotransmisor porque hay un daño físico, eso es otra cosa. Pero cuando es un proceso más funcional, es seguro. O sea, ¿cuántos padres exigentes exigen que el niño saque todo súper bien y esa presión, el niño no le va a afectar? Vamos, seguro. Y también ambientales, ¿no? Cuando se ha hecho análisis de sangre, en más del 80% pues tienen componentes de pesticidas los niños. Entonces, bueno, hay algunos componentes, claro, que son más físicos y que hay que abordarlo de otra forma, pero más los de proceso funcionales, esto hay que identificarlos y este es un vacío lo que hay ahí, un vacío grande. ¿Va? No, claro, hay excepciones. No, hay excepciones. Pero por eso hay que identificarlo, para poder saber si realmente... Pero esto se ve realmente más o menos fácil. Por ejemplo, muchos casos de separación de padres y escoliosis. Porque resulta que tu eje, que es tu columna, que es donde estás centrado, resulta que pasa algo en tu vida que no se ha centrado. Tengo una maleta en casa de papá y otra en casa de mamá y estoy descentrado. Y cuando estoy descentrado salgo de mi eje. Y cuando salgo de mi eje, mi columna hace así. Idiopática, claro, cajón desastre, que no sabemos de dónde viene y ya está. Pero no está centrado. Empieza a centrarse, entra en una escuela de teatro, empieza con los amigos, se empieza a centrar y sin tocarlo, muchas veces la columna empieza a normalizar. Entonces, hay algunos casos que tienen que ver con eso, ¿no? O sea, no quiere decir que toda la escoliosis o que toda la gente separada tenga, pero que hay un cuadro importante en cuanto hay ese foco de separación y de estar fuera de tu eje. Claro, en la adolescencia es típico que no estés centrado, ¿no? No eres joven, todavía no eres niño, estás ahí en un punto en el que no encuentras tu sitio, tu eje, ¿no? Y eso es importante, nosotros tenemos un montón de recursos para ayudar a eso, a encontrar tu centro, tu eje, ¿no? Todo lo que invite a ir en esa dirección. Cuando ves a una evaluación y están así, cálmate, ¿no? Esté calmado. Y cuando salen están pum, ¿no? Están sólidos en su centro, lo ves simplemente con la sesión. Claro, eso invita a que uno esté más centrado.
Bien, voy a comentar un par de cosas antes de entrar y hacemos el intervalo, si os parece. ¿Sí? Porque acabamos de arrancar. Bueno, no, acabamos de arrancar, no. Llevamos, vale. Un par de cositas nada más. Algo importante a tener en cuenta, como detalle, es que el niño durante 2 años, por lo menos, va a cuidar bastante de su madre. O sea, pensar que es como un cachorro. El único sustento de que me da de comer, que me está, es este objeto con una voz más o menos aguda. Y esto de aquí es donde yo me nutro y donde como y donde me siento seguro. Y eso, pues va a intentar cuidarlo. Entonces, ves, no tiene más que mirar cómo trata un bebé que aparentemente no tiene conocimiento, ¿no? Cómo trata a la madre y cómo trata al resto, ¿no? O cómo le habla a la madre. O sea, el niño le habla a la madre y ya se trastoca al niño, se calma, solo con la voz, porque conecta con alguien que le da sustento. Esto también es interesante a la hora de tener este tipo de relación y de referencia. Por lo tanto, después de trabajar con niños, hay veces que haces algún contacto, que el niño se siente incómodo, lo que sea, la madre tiene que estar ahí muy cerca para enseguida cogerle. Que la experiencia sea segura, y que la experiencia sea segura, por mucha seguridad que tú le pongas al asunto, la seguridad se va a dar la madre. Entonces la madre tiene que estar ahí, incluso a veces trabajarlo encima de la madre para que se sienta seguro, y la seguridad es ese tipo de, que ahora vamos a ver por qué es tan importante, lo tiene que dar la madre, ¿vale? Y no solamente el contacto, sino es súper importante la conexión visual, ¿vale? La conexión, de hecho, cuando un niño no tiene conexión visual, hay que empezar a preguntarse más cosas, ¿no? El autismo, por ejemplo, es un tema que una característica es no hay conexión visual, ¿no? Entonces, bueno, conexión visual nuestra con el niño, pero también asegurarte que la pueda tener con la madre. Entonces, si esto está con el niño, pues que la madre no esté atrás, que esté aquí, que puedas tener conexión visual niño con la madre. ¿Pregunta hasta aquí, antes del intervalo? ¿No? Sí. ¿Has trabajado con autismo? No. Y no tienes ninguna idea de si toda la edad puede estar con el autismo. Sí. Hay cosas que pueden ayudar. Ahí tenéis todo el trabajo de Porges, con el polivagal, todo ese trabajo. O sea, yo trabajo con niños con deficiencia que podían tener algún síndrome autista, pero no autismo como tal. Pero si es suave, Sí, has visto que sí. Sí, pero eso, que enseguida tus referencias, que les ves que buscan, ¿no? Y que parte importante tiene que ver con el trabajo craneal y con el trabajo del nervio vago, que ahora vemos un poquito cosas de estas. con niños adoptados, ¿has trabajado? Ujú. Porque no conoces su madre, Es otro, sí, ya. Hay dos partes. Una, la parte pues donde digamos que la familia se integra perfectamente, ningún problema, y donde no se integran se están dando la mayor cantidad de casos de agresividad filioparental. O sea, la mayor cantidad de niños que agreden a los padres, o menores que agreden a los padres, se dan en familias con niños adoptados. Niños adoptados. En familias que bueno, le devolvería, o sea, cosas que no han integrado, no han sabido integrarlo, les han superado, y entonces es muy complicado, porque se crea como una separación además agresiva, complicada, conflictiva, es muy complicado. De hecho, esos casos, lo ideal es trabajarlo con un equipo multidisciplinar. O sea, hace falta pues, asistentes sociales, psicólogos, diferentes especialistas para trabajarlo. Solo un especialista responsabilizarse de eso es complicado. Sí. ¿Ok? Ahora empezamos con los niños, entonces.